Yo creo que es algo que al final de cuentas refleja en gran parte la mentalidad de una cultura de un pueblo, de un país, en este caso de nuestro México, y cómo a lo mejor hemos ido acostumbrándonos, y por ejemplo si lo relacionamos con el fútbol, a pensar negativamente, ¿no? A decir, no vamos a llegar, no va a suceder, no van a ganar, no es que los mexicanos no avanzan de ese cuarto partido. Entonces, al final es un reflejo de cómo, como seres humanos, como personas, tendemos más fácilmente a pensar de una manera negativa, a pensar en lo trágico, a pensar en el no, ¿no? Y ahora sí que versus o lo contrario, ahorita esta frase que o ya se hizo viral, ¿no? Del y si sí, yo creo que refleja esta cuestión de que el ser humano tiene que empezar a pensar de una manera positiva, a pensar con una actitud diferente, a pensar en el que probablemente sí sucedan las cosas, en el hacer lo posible para que sucedan, en el empezar a pensar de una manera diferente y junto con ese pensamiento a sentirlo también y por ende tener una conducta que sea congruente con esa actitud positiva y entonces pues ya no sea necesario, yo lo analizo desde esta parte, ya no sea necesario crear una frase de y si sí, sino dar por hecho de que es probable que sí va a suceder, pero que no dudemos, ¿no? En este caso de un grupo de personas que nos está representando y que estamos ahorita con esa fiebre mundialista, pero que lleguemos a normalizar el sí, porque el no ya está bien normalizado y lo tenemos bien tatuado, ¿no? Que en muchas ocasiones ni siquiera intentamos las cosas, ni siquiera nos atrevemos a hacer algo porque creemos de que no va a ser posible, Guille. Ahora, psicológicamente te pregunto, ¿cómo nos ayudamos a quitar esta barrera del no se puede, es difícil, y en lugar de eso pensar en esta frase, y sí, sí? Ok, pues mira, yo creo que algo que nos podría motivar es que pensar en el sí nos permite vivir en un estado de bienestar, nos puede proveer mayor salud emocional, mayor salud mental, incluso mayor salud física y por ende también el decidir cómo vemos una situación, si la decidimos ver como un problema o decidimos verla como una oportunidad. ¿Sí? Porque si vivimos con una actitud negativa, las situaciones de la vida las vamos a ver como problemas y si vivimos desde una actitud positiva, pues las vamos a ver como oportunidades. Entonces, ahí yo creo que si nos ponemos a reflexionar eso y podemos analizarnos un poquito, autoanalizarnos el cómo pensamos, yo creo que nos vamos a cachar muchas veces pensando de manera negativa y nos vamos a dar cuenta que de esa forma no vamos a lograr nada, ¿no? Al final la situación está. El que pensemos positivamente no significa que no va a haber situaciones, que no va a haber problemas, que no va a haber complicaciones en la vida, pero el permitirte vivirlas desde ese lente positivo te va a permitir verlas como oportunidades, como áreas de crecimiento personal y no como el gran problema que en ocasiones nuestra mente tiende a hacerlo, ¿no? Y a veces ni siquiera sucede, ni siquiera ocurre eso que tú imaginaste, pero ya ahora sí que ya te desmoronaste emocionalmente antes de intentarlo.